Vamos a comenzar a hablar de el tema de los hermanos en Cristo, y hoy se llama cuando los enemigos son los hermanos de la fe. Así se llama la enseñanza de esta noche. Cuando los enemigos son los hermanos en la fe. Entonces, permítame decirle algo muy interesante, y es que cuando nosotros no estábamos en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, uno escuchaba pues que en la iglesia cristiana evangélica era otra cosa. Y sí, ser cristiano es muy diferente a participar, digámoslo, de la religión tradicional en muchos aspectos, y respetamos la gente que tiene sus creencias y practica sus diferentes religiones. No faltaba más. Pero realmente muchos de nosotros nos pegamos una tremenda estrellada cuando llegamos a una comunidad cristiana y no encontramos lo que decía la promoción, ¿no? Eso es lo que se llama publicidad engañosa. Publicidad engañosa es cuando te ofrecen un producto que realmente no es lo que te ofrecen. Te lo ofrecen para que lo compres, pero en realidad no es. A mí no sé si a usted le molesta, pero en nuestro país, por ejemplo, yo no soy muy de comer cosas de sal, yo soy más de dulce. Pero cuando he comprado, por ejemplo, las papitas fritas en paquete, usted nota que el paquete se ve de un tamaño, ¿no? Es un tamaño, pero cuando tú lo destapas, más de la mitad del paquete es aire. Ha sido empacado el aire allí para que se vea un volumen exagerado y tú compres por la vista, ¿no? Entonces a mí eso me molesta, porque realmente el contenido del paquete es un cuarto de la bolsa realmente. Entonces eso se llama publicidad engañosa. Y lastimosamente en el Evangelio, muchos de nosotros fuimos afectados por una publicidad que no es real. Nos vendieron una imagen de la iglesia donde todos nos amamos, la iglesia que es linda, la iglesia que, mejor dicho, es como se supone que la iglesia del Señor debería ser una parte del cielo en la tierra, ¿no? Debería haber una semejanza. Esa es la idea de una congregación cristiana. Pero como lo he citado en otras ocasiones, como dijo una pastora amiga de mi esposa, no he conocido pueblo más cruel que el mismo cristiano. Porque a veces dentro de las iglesias cristianas evangélicas, dentro de las denominaciones, dentro de las congregaciones, como usted lo quiera llamar, dentro de las reuniones espirituales, dentro de las comunidades cristianas, hemos encontrado gente que no debería estar allí, pero que no solo no debería estar allí, sino que están dañando a los que vienen con un corazón limpio o que quieren cambiar. Y hoy quiero hablarle de los enemigos. Ya hablamos de los enemigos de la casa. Vimos que hasta el Señor Jesús tuvo enemistades con sus hermanos, ¿no? Hermanos no de la fe, hermanos medio hermanos, digámoslo así. Tuvo enemistad con gente que convivió con él en Nazaret, no creyeron en él. Hemos visto que hay enemigos que el Señor mismo derrota cuando yo no hago nada. Ayer vimos cómo aquel que se venga desconoce que Dios es el que toma la venganza, algo que solo le corresponde a Dios. Y yo hoy quiero hablarle de los enemigos de la misma congregación y los enemigos como hermanos en Cristo. Estos enemigos que causan mucho daño. Lo primero que quiero es que vamos a 1 de Juan capítulo 4 versículo 20 y versículo 21. 1 de Juan 4:20 vamos a entender un mandamiento que el apóstol Juan nos recuerda. Esto es un mandato. Dice la palabra del Señor, y quiero leerla a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dice la palabra: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces vamos a partir desde ahí. La palabra aborrecer, entre otros significados, es odiar. Si yo odio a mi hermano, pero yo digo que amo a Dios, yo soy un mentiroso. Escúcheme. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que soy un mentiroso. Si yo amo a Dios, tiene que haber una coherencia entre amar a Dios
y amar a mi hermano. Aquí está la palabra haciendo hincapié en tu hermano, no en tu prójimo, en tu hermano. ¿Tu hermano de qué? De la fe. Entonces dice la Biblia, si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, y hace una pregunta, ¿cómo pues puede amar a Dios a quien no ha visto? Si yo amo a mi hermano, que lo veo, que está a mi lado, que es tangible, ¿cómo puedo decir, si yo no lo amo a él, cómo puedo decir que amo a un Dios que no he visto? Ahí no hay una coherencia en la Escritura. Dios me manda primero a amar al que veo para luego amar al invisible. Ese es el orden. Pero nos encontramos con congregaciones, con denominaciones, con asociaciones cristianas, con grupos religiosos que dicen amar a Dios, pero dentro de su propia comunidad hay una cantidad de odios, de rencillas, de chismes, de personas tóxicas, personas nocivas, que corroen, que carcomen, que destruyen al otro. Y esto no puede ser así. ¿Sabe? La Biblia dice en el versículo 21, y esto es un mandato, escúcheme. Nosotros tenemos este mandamiento, dice, nosotros, no el mundano, sino los hijos de Dios, tenemos este mandamiento. Mandamiento es una obligación de parte del Señor, dice este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, es un mandato del Señor, no es opcional. En la Biblia hay cosas opcionales. Hay cosas que yo las puedo hacer si las quiero hacer, pero hay cosas que son un mandato, eso no se puede negociar, es un mandamiento de parte del Señor. Entonces aquí está diciendo el apóstol Juan, y este es el mandamiento que tenemos de Él, que si amamos a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, escúcheme esto. Una de las traiciones que más duele es precisamente esa que te produce un hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque se supone que las congregaciones son lugares de restauración. Cuando una persona llega a un templo, se supone que esa persona desde que pone un pie en la puerta tiene que recibir amor. Esto yo se lo digo y hago mucho énfasis a los servidores de la iglesia. Yo les digo, desde la persona que está afuera cuidando los carros, tiene que reflejar el amor del Señor. Imagínese uno llegar a una reunión a buscar a Dios, a leer la Biblia, y de entrada un ujier, de entrada un servidor, de entrada una persona del protocolo mal encarada, con cara de limón, con cara de pocos amigos, hablando feo, mirando feo. Escúcheme, eso puede arruinar todo el proceso. Y nosotros hemos tratado que en la congregación a donde estamos, sea desde que comienza, desde que la persona llega hasta donde la persona vuelva a salir, sea una experiencia maravillosa. Y sabe, le quiero decir que no es difícil, es solo sentir amor por aquel que está llegando allí. Hay gente que tuvo problemas antes de llegar a la congregación. Espiritualmente sabemos que hay demonios que se levantan. Cuando usted dice me voy a congregar, a veces en la casa se alborota el diablo. Y a veces la noche anterior el vecino no te dejó dormir y tuviste una mala situación antes de llegar. Pero cuando llegas a un lugar que se supone que debería ser una embajada del cielo, que debería mostrar el cielo en la tierra, y si tú encuentras gente que te atiende, gente amable, gente que te saluda bonito, gente que se sonríe contigo, entonces el corazón se desarma. ¿Sabe? Nosotros hemos hecho algo muy interesante. Nosotros tenemos, afuera del lugar donde nos congregamos, nosotros no tenemos un templo muy grande. Y afuera donde nos congregamos, tenemos, como estamos en el centro de Cali, tenemos la bendición que el centro a las 8 de la mañana está vacío y tenemos toda una cuadra para parquear. Tenemos un muy buen lugar para parquear carros. Y ¿sabe una cosa? Muchas veces, hermanos, y lo curioso es que de ahí del sector van muy pocos, casi todos viven fuera. Y hermanos que a veces iban con sus buenos carros a congregarse y tenían el temor de dejar el carro ahí afuera.
Y nosotros le decíamos, tranquilo, mire, aquí está este servidor, aquí tenemos 2 servidores, ellos están con sus radios, ellos están con sus chalecos, ellos están bien atentos, ellos van a poner su cuota de sacrificio para que usted entre y esté allá tranquilo, no se preocupe. Y sabe, todo eso hace que una ida a congregarte sea algo especial. De hecho, en 8 años, solo 2 veces en 8 años tuvimos situaciones de que a alguien se le llevaron un espejo del carro. 2 veces en 8 años, por un descuido, por una situación de sagacidad del ladrón, lo que sea. 2 veces en 8 años. ¿Y sabe qué hemos hecho nosotros? Le hemos dicho a la gente, vaya a donde usted considere, vaya al concesionario, cómprelo, no va a comprar usado, no va a comprar robado, porque ahí sí que es cierto, no va a comprar de segunda mano ni de una dudosa procedencia, vaya y nosotros pagamos eso. El año pasado nos tocó pagar por un espejo como 300,000 pesos, pero los pagamos. Y no porque nademos en dinero, no, porque yo entiendo que si una persona va a la iglesia y algo cae ahí, su corazón puede dañarse. Porque ir a congregarte tiene que ser una experiencia maravillosa, tiene que ser una experiencia hermosísima. Y créame que nosotros ponemos lo mejor de nosotros para que así sea. Pero, ¿qué ocurre aquí? Hay gente que está dentro de una congregación haciendo daño desde adentro. Y les quiero contar, entre hoy y mañana, vamos a hablar de esos hermanos que están allí, que indisponen, que dañan, que chismean, que murmuran, que no fueron a cambiar. Bienvenidos a la iglesia todos los malos. La iglesia es un lugar para la gente mala. La iglesia no es para justos, la iglesia es para pecadores que quieren cambiar. La iglesia no es para gente perfecta, escúcheme, no vas a encontrar perfección ahí, no lo vas a encontrar. La iglesia es como un hospital de guerra donde llegan los heridos, los que están graves, los que se quieren quitar la vida. Yo siempre digo esto, caras vemos, trastornos mentales no sabemos. Usted no sabe al lado de qué loco o qué loca está sentado en la iglesia. Gente que vino con una cantidad de problemas. Todos hemos pasado por experiencias así, pero lo importante aquí es que por locos que estemos, el Señor nos puede volver a sintonizar como es correcto. El Señor puede quitarnos lo que tengamos siempre y cuando nosotros vayamos con la actitud correcta al lugar correcto. Ir a una congregación puede ser una experiencia transformadora, puede ser la mejor experiencia, puede ser lo mejor, puede ser algo que cambie radicalmente tu vida, pero eso lo determinas tú mismo. Si yo voy a un gimnasio, yo me meto a un gimnasio porque quiero adelgazar, quiero tonificar, quiero coger mejor cuerpo, pero no levanto las pesas, no participo en las actividades, no hago aeróbicos, no me voy y me siento en una silla. Sí, fui a un gimnasio, pero no me afectó en nada. No porque el gimnasio sea malo, sino porque yo no me involucré en los procesos. Entonces hay gente que ha ido y quiero decirle esto y de paso quiero pedirle perdón por esos hermanos en Cristo que son nuestros enemigos. Gente que, le digo la verdad, no debería estar. Gente que debería desocupar, gente que debería irse. Yo soy feliz cuando se van. Yo soy feliz cuando el Señor se los lleva. Yo soy feliz. ¿Saben? Normalmente cuando a un pastor, a gente se le va o hay una división, el pastor se aflige. No, hermano, gózate, porque cuando hay una división se van los rebeldes. Se va la gente que no se quiere someter, se va la gente que no quiere cambiar, se va la gente que no está por nada allí. Gózate, alégrate. Ay, hermano, es que se me fue la mitad de la iglesia, gózate. Yo prefiero llegar al cielo, hermano, con 20, con 30, con 50, con 100, que saben a qué van, a llegar con 1000 que no saben lo que hay que hacer. No vamos a poder caminar. Entonces, en ese orden de ideas, les quiero leer un salmo que es el Salmo 55. Si usted ha sufrido una traición, usted entenderá lo que es este Salmo de David. Y dice, y este Salmo es un Salmo también relacionado con el Señor Jesús, Salmo mesiánico. Y dice, porque no me afrentó un enemigo, dice el salmista. La palabra afrenta es una ofensa, una humillación, es un dolor que alguien te causa. Salmo 55:12 dice, no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, dice el salmista.
A mí no me hizo daño un enemigo, porque si me hubiera hecho daño un enemigo, pues lo hubiera soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Dice el 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. ¿Quién se levantó contra el rey? ¿Un enemigo? No, un íntimo. Un íntimo. Y aquí está diciendo el salmista, no se levantó mi enemigo, porque si se hubiera levantado contra mí lo hubiera soportado, lo hubiera entendido, porque es mi enemigo. Pero el dolor que más, digámoslo, es difícil de borrar, es cuando se levanta alguien cercano a ti. Y lastimosamente, vuelvo a decirle, yo tengo vergüenza con los que no son evangélicos, porque muchos de ellos han ido un día a una congregación y perdóneme que se lo diga, han encontrado es un nido de víboras. No encontraron el amor de Cristo, no encontraron el amor de esta palabra, no la encontraron atropellos, encontraron maltrato, lo robaron, les hicieron fechorías. Pasa lo que dice Apocalipsis acerca de los diferentes tipos de iglesias. Le dice el Señor a una iglesia, tú tienes nombre que vives y estás muerta. Hay iglesias, hay denominaciones que tienen un rótulo hermoso, sí, el lugar donde vive, pero no vive nadie. El lugar del amor y no hay amor. El lugar de salvación y no hay salvación. Y el salmista dice, el versículo 13, si no tuvo hombre, al parecer íntimo mío. Y luego dice, primero íntimo, luego dice, mi guía y mi familiar. ¿Cuánto duele la traición de un hermano en Cristo? Y muchas veces ese que te traiciona era un íntimo. ¿Qué significa un íntimo? A quien tú le has contado cosas, a quien tú le abriste tu corazón, a quien lo llevaste a tu casa, a quien le brindaste toda la honestidad, la sinceridad, a quien le creíste todo tu íntimo. Y luego dice, mi guía y mi familiar. Muchas veces ese que se puso, usted va a ser el mentor, el líder, el discipulador, como le llames, muchas veces ese que se puso allí para ayudar a otros, ese fue el que los dañó, fue el que los destruyó. Y esa es la traición de las que más duele, de las más dolorosas. ¿Debería uno ir a una congregación? Y yo sé que somos seres humanos imperfectos, obviamente tienen que salir cosas mal. Pero por mal que salgan cosas, que la persona diga, qué experiencia tan linda. Qué experiencia tan hermosa. Yo quiero volver. Yo quiero volver a estar allá dentro de 8 días. Esa es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia sí se predica palabra de salvación. La palabra de salvación es dura porque tiene que producir un cambio en mi vida. Pero la palabra también tiene que tener amor. Nosotros tenemos que tener compasión, tenemos que tener misericordia. Tenemos que mirar a los demás como a superiores, no creernos nosotros los más. Nosotros hemos tenido experiencias tan inolvidables que yo le quiero contar a la iglesia, a la congregación. Hemos tenido el honor de que con nosotros en algunos periodos de tiempo se hayan congregado travestis allí, del sector, de allí del centro. Y tenemos uno que queremos mucho, se llama Edinson. Y entonces él a mí me ha dicho, pastor, y yo puedo venir acá con mi falda y con mi pelo largo. Venga como quiera, pero venga, hermano. Si va a venir a adorar a Dios, si va a venir a buscar al Señor, si vas a venir a que tu vida sea transformada, yo no soy quien para impedirte que entres. Y los hermanos lo han acogido y lo han amado. Tenemos el caso de uno de ellos que tomó una determinación, luego fue a la iglesia, testificó, dijo, miren, yo llevo tanto tiempo acá, ya entendí tales y tales cosas, he tomado esta decisión, voy a volver a mi casa, voy a volver a empezar mi vida. O sea, hay cosas tan hermosas cuando nosotros decidimos amar y no aborrecer. Y el salmista está diciendo, el que lo traicionó no fue su enemigo y no fue el que lo aborrecía, sino un íntimo, un guía, un familiar. ¿Qué eres tú para mí? Mi hermano en la fe. Nos une la misma sangre, la sangre del Cordero. Tú eres mi hermano, aunque estés en República Dominicana, aunque estés en Venezuela, aunque estés en Chile, aunque estés en México, aunque estés en España, aunque nunca nos conozcamos físicamente, tú eres mi hermano en la fe.
¿Y sabe qué debería ocurrir? Que cuando un hermano en la fe cae, los demás corren a ayudarlos. Eso debería ocurrir. Cuando alguien de tu casa cae, yo creo que nadie se alegra. Yo creo que todos corren en pos de ayudar a esa persona. Pero a veces encontramos en la iglesia de Jesucristo, qué vergüenza, encontramos un odio hacia el hermano en Cristo. Un espíritu de Caín que está deseándole la muerte a su hermano. Lo que sintió el hermano del hijo pródigo se fue y volvió. Y el único que se enoja en la historia no es el padre, no son los criados, no es Dios, es el hermano mayor. Y sabe, esto no debería ocurrir en la congregación. Y una de las cosas que hemos cortado de raíz allá, por lo menos conmigo no pasa, son los chismes. Si a mí alguien me viene a hablar mal de un hermano, le digo, espéreme, vamos a llamarlo y delante de él me lo dice, no me lo diga ahora. No me va a contar en ausencia. Y eso ha sido para mí, bueno, por lo menos para mí, muy, muy bueno. Pero sabemos y todavía tenemos algunos brotes allí de chisme y algunas hermanas que tienen la lengua más rápida del oeste y que les gusta hablar y que les gusta calumniar. Y no se imaginan el daño que se están haciendo. Y yo le oro a Dios, Señor, o cambia o llévatelas de aquí. No para el cielo, ¿no? Que se vayan a otro lugar. Y el salmista dice, mi guía, mi familiar, mi íntimo. Y luego dice el 14, que juntos comunicamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Recuerde que este salmo tiene que ver con Judas y el Señor Jesús. Pero David también tuvo su experiencia. Dice, mi íntimo, mi guía, mi familiar. Dice, el que juntos comunicamos dulcemente secretos. Yo te cuento, tú me cuentas. Pero un día ese hermanito en Cristo que tenía bien puesta la máscara de ovejita, blanquito y bien bonito, se la quitó y es un lobo. Que termina dañando, que termina destruyendo, que termina la fe, la termina pisoteando. Y eso es lo que está diciendo David. Dice, y andábamos en amistad en la casa de Dios. O sea, no está hablándome de amistades mundanas, me está hablando de mis hermanos en Cristo. Y podría decirle que muchos no son mis hermanos, son mis enemigos en Cristo. Y qué lamentable es eso. Pero yo vengo a decirte hoy que si has tenido problemas con hermanos en Cristo, recuerda que hay uno que ese sí no te va a fallar jamás. Ese sí es el hermano perfecto y se llama el Señor Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Ese sí no te va a avergonzar. Ese sí no divulgará tus secretos. Ese sí no te va a traicionar. Recuérdalo. Coloca tu mirada ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesús. Y el salmista llega a esa conclusión. No me traicionó el que me aborrecía, porque ¿qué espero yo del que me aborrece? Pues que me pague mal, que me dé una patada. Me traicionó el hermano de la iglesia. Por eso, un código que tenemos también en la congregación es 0 negocios entre hermanos. Ahora, si quieren hacer negocios y me consultan a mí, yo les digo lo bueno y lo malo, ya ustedes verán. Pero muchas veces los negocios entre hermanos terminan en peleas, que no me pagó, que me tumbó, que me estafó, que me mintió, que no volvió a congregarse. Nosotros tendríamos, escúcheme, la vida de iglesia tendría que ser una vida lindísima. Lindísima. Llegar al templo, abrazarnos, bueno, cuando se podía, compartir, estar juntos, reírnos. Yo siempre he creído en eso. El año pasado nos fuimos de paseo con los servidores. Siempre hemos organizado actividades de familia. Pero en medio de eso hay gente allí que no debería estar. Y yo le quiero hacer un llamado a usted. Y como dicen las abuelas, al que le caiga el guante, que se lo chante. Esto no es para nadie en especial. Gracias a Dios no estoy viendo a nadie en este momento. Pero quiero decirle, si usted de esos hermanos que son disociadores, calumniadores, que murmuran, que son chismosos, que son mala leche, que a toda hora están viendo lo malo, que sacan corriendo a los demás, replantee su vida. O cambie o vuélvase, no sé, váyase a otra religión, vuélvase, no sé, vuélvase Krishna, haga cualquier otra cosa, porque seguramente el cristianismo no te está funcionando. Y le quiero decir también lo que dice Proverbios, hablando de esta situación.
Proverbios capítulo 6, versículo 17. Para que usted entienda como la gravedad del tema. Proverbios 6, 17 dice, 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Dice la palabra que 6 cosas aborrece y aún 7 abomina su alma. La palabra aborrecer y abominar significa detestar, rechazar, repudio, condenar, reprobar y maldecir. O sea, esto es malo delante del Señor. Y aquí me va a nombrar 6 cosas que Dios aborrece y 7 que abomina. 7 en total. Dice, lo primero, los ojos altivos. Lo segundo, la lengua mentirosa, típico en hermano evangélico. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Quinto, los pies presurosos para correr al mal. Y dice, sexto, el testigo falso que habla mentiras. Testigo falso que habla mentiras. Y el séptimo dice, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Usted sabía que cuando usted siembra discordia entre hermanos, Dios no se alegra? Cuando usted siembra discordia. La palabra discordia significa peleas, pleitos, división, problemas. Hay gente que le fascina sembrar discordia, sembrar la cizaña. Mire, de las 7 cosas que abomina Dios, 3 tienen que ver con la lengua. La lengua mentirosa, 1, el testigo falso que habla mentiras, y 2, y el que siembra discordia contra los hermanos, entre hermanos. ¿Ves? Si sabes que el pastor dijo esto de vos, ay, no digas, ¿y por qué dijo el pastor? Yo no sé. Y va, pastor, usted sí sabe que Julano siembra discordia entre hermanos. Hay gente así. Nosotros los tenemos detectados, pero súper detectados. Gente que uno, vuelvo a decirles, les sirve, les ayuda, les predica, les extiende la mano, los trata con amor, los trata con respeto. O sea, les da lo mejor de lo mejor, pero están en la congregación. Y mi pregunta es, ¿por qué están allí? ¿Cuál es el propósito de estar en una congregación si yo voy a hacerle daño a los demás? No entiendo por qué estás allí. ¿Para qué estás allí? No estás siendo bendición y no estás atrayendo bendición a tu vida. No estás atrayendo bendición. La Biblia dice que Dios, mire, ni siquiera le enoja a Dios esto. Dios lo aborrece y Dios lo abomina. Qué lindo sería, de verdad, yo tengo un sueño, puede ser un sueño tirando a medio fantasía, pero es bíblico, que tuviéramos una congregación como la iglesia primitiva. Todos tenían todo en común, comían el pan en las casas con sencillez, con amor, nadie decía esto es mío, todo lo ponían en servicio a los demás. Eso para mí es un sueño. Eso es un sueño. Una iglesia donde no hay rivalidades, donde no hay celos, donde nos amamos. Sí, somos imperfectos, a veces nos enojamos, nos sacamos chispas porque hierro con hierro se afila, se aguza. Eso es normal, pero de allí a que seamos un puñado de hipócritas, un puñado de gente que murmura, gente calumniadora, eso ya es otro cuento. Hay iglesias, hay denominaciones más bien, que le quiero contar que no tienen nada del cielo, pero tienen mucho del infierno. ¿Usted sabe que el lenguaje del infierno es la acusación? ¿Sabe que uno de los trabajos de Satanás es acusar día y noche? ¿Usted sabía que en el infierno se habla todo el tiempo mentira? ¿Sabe que una persona que constantemente murmura, calumnia, acusa, siembra cosas, no está hablando un lenguaje del reino de los cielos, está hablando un lenguaje infernal? Yo asistí a una denominación, me reservo el nombre, donde la única persona que me hacía el momento agradable era un señor que ponían en la puerta, y ese señor, qué lindo, ese señor. A todo el mundo abrazaba siempre sonriente. No era un señor adinerado, era un señor aún de escasos recursos, pero qué señor tan hermoso. Abrazaba, bienvenidos, hace días no te veo. Ese señor, solo ese señor llenaba mi corazón. Entraba yo a ese lugar, de ahí para allá encontraba amargura, celos, envidias, falsedad, hipocresía. Yo decía, ¿qué hago en este lugar? ¿Qué hago en este sitio? Por Dios, ¿por qué me vine a meter a este sitio?
Yo no sé si a usted le ha pasado, pero ir a una congregación y salir más cargado, salir afligido, decir, me hubiera quedado dormido en mi casa mejor. Me hubiera quedado viendo televisión, hubiera hecho más que haber venido acá a que me traten mal, a que me pongan mal, a que me digan cosas horribles, a que me humillen. Esa era una cosa terrible. Era terrible ir a ese lugar. Terrible, tan terrible que a pesar de que llevaba unos 20 años cuando yo estuve allá, de funcionamiento, aquel lugar ya hoy no existe. Porque finalmente Dios se cansa. Dios se cansa. Y hay gente que está en lugares cristianos, pero no están reflejando. Si tú dices que amas a Dios, muéstramelo amándome. Si tú no eres capaz de amarme a mí, que soy tu hermano, no me digas que amas a Dios. Eso es mentira. Eso es una mentira, hermano. Escúcheme. Yo puedo vociferar, yo puedo decir que yo amo a Dios, pero delante de los ojos del Señor hay una regla básica. ¿Me amas? Muéstramelo amando a tus hermanos. Punto. No hay otra manera. No hay, Señor, te amo porque todos los días predico en la radio. Te amo porque todos los días hago la iglesia en casa. Te amo, Señor, porque predico 24 horas al día. No, eso no sirve. ¿Me amas? Ama a tu hermano. Eso ya es otra cosa. Hay hermanos que son difíciles de amar, pero recuerde que el Señor, a través de estas enseñanzas, nos ha dicho cómo debo tratar a mis enemigos. ¿Qué debo hacer por mis enemigos? Orar por ellos. Bendecir a los que me maldicen. Hacerles bien a los que me ultrajan y persiguen. Y finalmente el Señor dijo, a sus enemigos, hermanito, ámenlos. Y hay hermanitos que son enemigos. ¿Y qué tengo que hacer yo? Amarlos. Los amo. Claro que algunos de ellos yo los quiero amar bien lejos, que se vayan a vivir a Miami, que les vaya tan bien que se vayan a vivir a Europa, a Suiza, por allá en los Alpes, lejos. Los quiero amar lejos. Hay hermanos que uno dice, definitivamente no quieren, es que no quieren. No es que no se les dé amor, no lo quieren recibir. Pero esto no es nada nuevo porque el apóstol Pablo tuvo falsos hermanos. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Acompáñeme por favor a 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y me sorprende que el apóstol Pablo vaya a mencionar sus sufrimientos. Y yo entiendo que Pablo enumere, diga, estaba en cárcel, me apedrearon, he sido náufrago. Pero en el listado incluye a los hermanitos en Cristo. Porque es que hay hermanos en Cristo que son una bendición. Hay hermanos que no esperan sino tu caída. Hay hermanos que están a tu alrededor. Mire, le voy a contar una cosa chistosísima. Yo me río de esto. Como yo soy tan cansón con el tema de los protocolos de bioseguridad, del COVID, y a mucha gente que ha querido congregarse me ha tocado decirles que no. Yo sé de gente que en el fondo de su corazón desearía que a mí me diera COVID para decir, si ve, tan cansón y le dio COVID. Ahora, ninguno de nosotros está libre de eso. Y obviamente corto y anulo, no quiero que me dé, y por supuesto, y me cuido. Pero si me llegara a pasar, tampoco lo ocultaría. Pero estoy seguro, hay gente que no entiende que uno les dice, no hagan eso por su bien. Entonces se cargan con uno, se llenan de motivos, te desean el mal y no sabes que finalmente te estás haciendo un daño con eso. Te estás haciendo un daño. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, en el capítulo 11, en el versículo 23. ¿Son ministros de Cristo?, dice Pablo. Ministro significa servidor, ¿no? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo. Y enumera, en trabajos más abundante. Comienza los padecimientos de Pablo. ¿Por qué dice que es ministro? Por sus padecimientos. En trabajos más abundante. En azotes sin número. Aquí ya nos bajamos del tren porque, bueno, hemos tenido trabajos, pero a ninguno de nosotros nos han azotado hasta donde sé yo por causa del Evangelio. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces se ha recibido 40 azotes menos 1. Recuerde que la ley decía que había que darle 39 azotes, no los 40, 39. Y dice, de los judíos, 5 veces me han dado 40 azotes menos 1.
5 por 4, 20. O sea, me han dado casi 200 azotes los judíos. 3 veces he sido azotado con varas. Imagínense, qué dolor. Una vez apedreado. Esta sí la máxima. Lo cogen en Listra, le tiran piedras, el tipo está sangrando y dicen, no, ya lo matamos. Lo sacan de la ciudad, lo botan afuera y el tipo se levanta, se limpia y vuelve y entra. Es un tenaz este man. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Entonces la lista se pone tenaz. Listo, comenzó con trabajos, luego comenzó con peligros, luego con azotes, azotes con varas, en cárceles. Ahora dice que también ha sido apedreado y dice 3 veces náufrago. Imagínense quedar en medio del mar, agarrado a una tabla. Qué experiencia tan horrible. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Una noche y un día. En caminos muchas veces, peligros en los caminos, peligros en los ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, y esto hasta me da pena leerlo. Peligros entre falsos hermanos. Qué tristeza. Peligros entre falsos hermanos. O sea, Pablo pone en un listado de naufragio, de azote, de cárcel, de apedreamiento y coloca allí peligros entre falsos hermanos. O sea que los falsos hermanos son de ahora. No, los falsos hermanos son desde que comenzó la iglesia. Desde ahí comenzaron los falsos hermanos. Y han estado allí, son una molestia. Y estarán allí, seguramente estarán allí. Por más de que uno ore, estarán allí. Porque los falsos hermanos, le quiero contar, que ellos no lo saben, pero los falsos hermanos nos sirven a nosotros para crecer en paciencia, en humildad y en amor. Ahora, yo no quiero muchos de estos. A mí con uno me basta para entrenarme, pero Dios sabe cuántos pondrá en la congregación. O sea que Pablo enumera una cantidad de cosas terribles y coloca entre falsos hermanos. ¿Pero por qué lo pone allí? Porque es que es muy triste para uno compartir con alguien que te dice, Dios te bendiga, hermano, aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre, hay poder en Cristo. Y luego coge el teléfono y habla mal de ti. Para uno eso es terrible. Para un verdadero cristiano que es de una sola pieza, que ese otro que te brinda algo de comer, que ese otro que te da un regalo, que ese otro que te tiene una atención, que ese otro que te dice cosas bonitas, te esté llevando con la doble, es terrible. Y por eso Pablo pone en un listado de cosas dolorosas, dice, peligros entre falsos hermanos. ¿Sabe? Debo parar hoy allí. Pero quiero decirle esto. Si usted es un falso hermano, arrepiéntase. Arrepiéntase. Si usted es un hermano falso, hermano malo, digo yo, hermanos malos, es Caín, ahí oculto, arrepiéntase. El reino de los cielos es para gente que nace de nuevo. No podrás entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. Y para nacer tengo que morir. Yo no puedo nacer de nuevo si no he muerto primero a mi viejo hombre. Entonces muere a ser ese hermano malo. A esa hermanita. Hay hermanitas que, mejor dicho, ni el diablo se les arrima. Son tóxicas. Pero están en la iglesia. Están metidas en todo. Allá están destilando su veneno. No sé por qué están allá. No deberían. No deberían. Pero están allá. Entonces aprovecha esa oportunidad en el lugar donde estés, hermanita tóxica. Aprovecha esa oportunidad y entrégate a Dios. Cambia. Si verdaderamente tú quieres amar a Dios, deberás demostrárselo amando a tus hermanos en Cristo. El amor a Dios no se mide de otra manera. Se mide a través de mi amor a mis hermanos. Finalmente, bueno, voy a dejar esto para mañana, pero quiero decirles esto. La otra cosa, si un hermanito en Cristo te dañó, un enemigo en la fe, un enemigo, nosotros, ¿sabe? A veces nosotros no tenemos ni siquiera lucha tan fuerte contra brujos. Como decía el Salmo 55, si a mí se me levanta un brujo, pues yo sé
que le caigo gordo, pues porque yo no comparto lo que él hace. Si a mí se me levanta una persona, un bandido, lo que sea, pues uno dice, bueno, están en las tinieblas. Pero a veces se te levanta el mismo de la casa del Señor. El mismo que sirve con esa cara de santo y de devoción. Es ese a veces el que da la puñalada por detrás. Pero cuando eso ocurre, hay un gran secreto aquí que ya lo hemos venido viendo y es, ámalo. No te amargues, no te vengues, no le pagues igual, no te vayas de la congregación, no salgas corriendo. No busques una congregación perfecta porque no la hay. Busca un lugar, sí, de paz, donde te sientas bien, pero lastimosamente, yo no sé por qué, si el Señor Jesús por 12 tenía un Judas, entonces haga la cuenta por cada 100, entonces deben haber unos 10 más o menos ahí metidos. Entonces, sigue adelante a pesar de que muchas veces en la congregación no vas a encontrar, no debería ser así, ¿no? No lo estoy justificando, pero a veces no se encuentra la lealtad, la transparencia, la honestidad, el amor que deberíamos. ¿Cómo le demuestro a Dios que lo amo? Fácil, amando a mi prójimo, a mi hermano. Allí no hay forma de que el Señor me diga, no es así. Y finalmente, estamos llamados, todos nosotros, a amar a nuestros hermanos, a nuestros enemigos y a nuestro prójimo. Haciendo esto, mi querido amigo, mi querida amiga, nos parecemos a nuestro Dios. Y allí es donde nuestra vida comienza a ser agradable ante los ojos del Señor. La gente cree que me voy a volver pastor para que Dios me bendiga más. No, Dios no bendice más porque tú eres pastor, o eres predicador, o eres evangelista, o eres profeta, o eres apóstol. Para nada. Dios bendice a la gente que demuestra su amor amando a sus semejantes. Padre Celestial, muchas gracias. Hoy te pido que bendigas a esos hermanos que son una bendición. A esas hermanitas que uno quisiera que estuvieran lejos. Bendícelas, perdónalas, ayúdalas. Quítale la amargura, quítale la rabia, quítales el enojo. Ayúdalas, Señor. Señor, y a esos falsos hermanos que están allí mostrándonos una cara, como siempre te pido, danos discernimiento, Señor. Desenmascara, Señor, a todo lobo vestido de oveja. A todo íntimo, a todo guía, a todo cercano, a todo que se dice ser amigo y no lo es. Padre, desenmascáralo. Agudiza nuestro discernimiento espiritual. Te doy muchas gracias, Señor, porque la solución para mis enemigos, para mis hermanos en Cristo, que son falsos, para la gente que me aborrece, es la misma: amarlos. Ayúdame a amarlos aunque ellos no me amen, porque amándolos a ellos, te demuestro a ti cuánto te amo. Cuánto te amo. Tú, Señor Jesús, le preguntaste a Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, te amo. Y tú le dijiste, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, protege mis corderos. El amor por Dios se manifiesta amando a los demás. Muchas gracias, Señor, te doy. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.